¿Por qué Ucrania, a pesar de sus esfuerzos y del liderazgo del presidente Volodymyr Zelensky, no ha logrado ser aceptada como miembro de la OTAN? En este vídeo, exploraremos las razones detrás de este desafío. Analizando los factores históricos, geopolíticos y estratégicos que han impedido la adhesión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Historia compartida, Ucrania y Rusia. La historia de Ucrania y Rusia está profundamente entrelazada. En el siglo IX, la Rus de Kiev, considerada la cuna de las naciones eslavas, unía los territorios actuales de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. A lo largo de los siglos, Ucrania fue integrada al Imperio ruso y luego a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta proximidad histórica ha creado lazos culturales, lingüísticos y económicos, pero también tensiones, especialmente durante la era soviética, cuando Ucrania sufrió políticas represivas. Como el Holodomor, la gran hambruna de los años 1930. Con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, Ucrania proclamó su independencia. Sin embargo, Rusia ha seguido considerando a Ucrania como parte de su esfera de influencia, una visión que a menudo ha enfrentado a ambos países. Acuerdos entre Ucrania y Rusia. Varios acuerdos han intentado definir las relaciones entre Ucrania y Rusia. En 1994, el Memorándum de Budapest garantizó la integridad territorial de Ucrania a cambio de su renuncia a las armas nucleares. Sin embargo, en 2014, la anexión de Crimea por parte de Rusia violó este acuerdo, marcando un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Los acuerdos de Minsk, firmados en 2014 y 2015, intentaron poner fin al conflicto en el este de Ucrania, donde los separatistas respaldados por Rusia se enfrentan a las fuerzas ucranianas. A pesar de estos acuerdos, el conflicto sigue congelado, y la cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN sigue alimentando tensiones. Relaciones entre Rusia y la OTAN. Las relaciones entre Rusia y la OTAN han estado marcadas por periodos de cooperación y confrontación. Después del fin de la Guerra Fría, Rusia participó en el Consejo OTAN-Rusia, creado en 2002 para fomentar el diálogo. Sin embargo, la expansión de la OTAN hacia el este, con la adhesión de países como Polonia y los estados bálticos, fue percibida por Moscú como una amenaza a su seguridad. En 2008, la guerra en Georgia exacerbó las tensiones. Luego, en 2014, la anexión de Crimea y el apoyo ruso a los separatistas en el este de Ucrania llevaron a una ruptura casi total de las relaciones entre Rusia y la OTAN. Desde entonces, Moscú se opone firmemente a cualquier adhesión de Ucrania a la alianza, considerándola una línea roja. El poder militar de Rusia y sus implicaciones. El poder militar de Rusia es un factor clave en este tema. Con uno de los ejércitos más grandes del mundo, un impresionante arsenal nuclear y una presencia estratégica en el Mar Negro y el Ártico, Rusia representa una amenaza creíble para sus vecinos. Este poder ha generado un temor palpable entre los miembros de la OTAN, que temen una escalada en caso de que Ucrania se una a la alianza. La anexión de Crimea ha reforzado la posición militar rusa en el Mar Negro, con el control de la base naval de Sebastopol. Esta situación complica aún más la perspectiva de una adhesión ucraniana a la OTAN, ya que coloca a Ucrania en primera línea frente a una Rusia decidida a defender sus intereses. Condiciones para ser miembro de la OTAN, los desafíos de Ucrania. Para unirse a la OTAN, un país debe cumplir con una serie de criterios políticos, económicos y militares. Ucrania, a pesar de sus avances, enfrenta obstáculos significativos que le impiden cumplir con estos requisitos. Primero, resolución de conflictos territoriales.
La OTAN exige que los países candidatos resuelvan sus conflictos internos antes de unirse. El conflicto en el Donbass, donde los separatistas respaldados por Rusia continúan activos, representa un obstáculo insuperable para Ucrania. Segundo, reformas internas. Ucrania debe profundizar sus reformas en áreas clave, como la lucha contra la corrupción, la modernización de sus instituciones militares y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Aunque el gobierno de Zelensky ha avanzado en estas áreas, aún queda mucho por hacer. Tercero, consenso entre los miembros de la OTAN. La adhesión de un nuevo miembro requiere el acuerdo unánime de todos los países de la alianza. Algunos miembros, como Alemania y Francia, son reacios a admitir a Ucrania, temiendo una escalada de tensiones con Rusia. Cuarto, la invasión rusa de 2022. La guerra en Ucrania ha complicado aún más su camino hacia la OTAN. Aunque la alianza ha aumentado su apoyo militar y logístico, la adhesión formal sigue siendo inviable mientras el conflicto continúe. En conclusión, la adhesión de Ucrania a la OTAN es un tema complejo, marcado por siglos de historia, conflictos recientes y grandes desafíos geopolíticos. Mientras Ucrania sigue luchando por su independencia y seguridad, la comunidad internacional sigue dividida sobre la mejor manera de responder a sus aspiraciones. Una cosa es segura, el camino hacia la OTAN será largo y estará lleno de obstáculos. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios. ¿Crees que Ucrania debería unirse a la OTAN? Comparte tu opinión y participa en la conversación. Gracias. Hasta la próxima.